Bienvenidos al tercer episodio de esta serie que hemos estado llevando adelante esta semana, hablando sobre la palabra de Dios. El día de ayer compartimos un poquito sobre la importancia que tiene que tener la palabra de Dios y la transformación que ella debe hacer en nuestra cultura, la transformación que tiene que hacer en el ámbito cultural nuestro. Hablábamos de que todos estábamos inmersos en una cultura, pero que la palabra del Señor nos tiene que llevar a una nueva cultura, que es la cultura del reino. Nos tiene que enseñar los parámetros y direcciones de esta nueva ciudadanía que tenemos, que es nuestra ciudadanía celestial. Por lo tanto, siguiendo esa misma idea, hoy día vamos a hablar de cómo esta palabra tiene que seguir transformando nuestra vida en forma completa, en forma integral. Por lo tanto, vamos a compartir la palabra del Señor en Mateo 15:3 y después vamos a leer los versículos 6 al 9 del mismo capítulo 15. Dice así en el nombre del Señor. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y del versículos 6 al 9 dice: ya no ha de honrar a su padre o a su madre si habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, la cultura invalida muchas veces la palabra de Dios. La cultura en la que nosotros estamos inmersos, como hablábamos ayer, muchas veces invalida la palabra de Dios, la deja en un nivel como si no existiera o como si fuera algo que está obsoleto. Para muchos es un problema entender de que la palabra del Señor tiene que reemplazar nuestra cultura. Para muchos es un problema entender que nuestra cultura no puede ser superior, nuestra forma de crianza, nuestra forma de país, nuestra forma, lo que tengamos, no puede ser superior a lo que es la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Lo que acabamos de leer, vemos cómo Jesús contrarresta a los fariseos y le hace ver cómo esta tradición judía, la tradición había pasado a estar por sobre la palabra de Dios. El pueblo judío, sabemos, por excelencia tenía la palabra de Dios. Fueron ellos los depositarios de la revelación de Dios. Dios se reveló a través del pueblo judío. A ellos les dio los primeros mensajes. A ellos se les apareció con las tablas de la ley. De ellos formó una nación. Por lo tanto, ellos han pasado los años, llega Jesús y esta tradición, esta religiosidad había sepultado lo que era la verdadera palabra de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros hoy día vivimos siglos después, podemos caer también en el mismo error donde muchas veces las tradiciones puedan estar sepultando la palabra de Dios. Donde muchas veces incluso las tradiciones supuestamente evangélicas o cristianas pueden estar fuera de la palabra de Dios, y para descubrir qué cosas están permitidas y qué cosas no están permitidas, yo necesito necesariamente conocer la Escritura. Y es ahí donde radican muchos de los errores que podríamos encontrar y enumerar dentro de muchas veces nuestras propias iglesias. Y es por falta de conocimiento, es por falta de escudriñar en las Escrituras. Y como dice acá, como lo que acabamos de leer en Mateo 15, 6 al 9, hemos puesto como doctrinas a veces cosas que no son doctrina. Por lo tanto, para no caer en estos errores es que necesitamos conocer de la palabra de Dios. Muchas veces a nosotros nos preguntan, gente que no conoce al Señor nos dice: ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Cómo sé yo cuál es la verdadera? ¿Por qué ustedes dicen que tienen la verdad, pero esos de allá también dicen que tienen la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad no es una religión. La verdad no está depositada en una religión. La verdad es una. No es algo subjetivo. La verdad incluso es una persona. La verdad es Jesucristo. Y a Jesucristo lo conocemos única y exclusivamente a través de la Escritura. Ese es el medio por el cual Dios permitió de que hoy día sea revelada a nosotros, de que hoy día nosotros podamos conocer a Cristo,
y sea revelado en nuestras vidas a través de la Escritura. Por lo tanto, el no conocer esa Escritura nos puede llevar a cometer errores de poner por sobre la palabra de Dios nuestras tradiciones, nuestros dogmas, cómo nosotros interpretamos, y podríamos correr el riesgo de lo que pasó con la religión judía después de haber sido los depositarios de la palabra y la revelación de Dios, haber sepultado eso bajo una norma de religiosidad que no conducía a Dios, que no conducía a la salvación. Por lo tanto, más hoy día que nosotros estamos inmersos en una cultura donde a propio cumplimiento de la palabra de Dios, que dice de que en el final de los tiempos, ¿cierto?, a lo malo se le llamará bueno y a lo bueno se le llamará malo. Esto sucede porque en la definición de bien y mal ya no la está entregando la Escritura, la está entregando el hombre de acuerdo a su percepción, de acuerdo a lo que él percibe de la cultura. Algo que culturalmente no era aceptado en el año 1800, 1900, hoy día es aceptado culturalmente y socialmente. Pero algo que a lo mejor en ese siglo era aceptado, hoy día es visto con temor o como diciendo esto ya no corre para nuestros tiempos. Ese es el peligro cuando la definición de bien y mal queda en manos del hombre. Cuando la definición del bien y del mal, de lo ético y lo no ético, de lo correcto y de lo incorrecto, queda en manos del hombre, entonces es muy subjetivo porque va a depender de quién está determinando lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué cultura lo está determinando? Por eso que el bien y el mal, la moral y lo no moral, lo moral y lo no moral, no puede estar determinado por una cultura, sino que tiene que estar determinado, y está determinado, por la palabra de Dios que es y que traspasa toda la cultura. La palabra de Dios debe producir en nosotros cambios en todos los aspectos de nuestra vida. En la carta a los Hebreos se nos dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra dice que es viva, y es viva porque produce vida. No pasa de moda, no se hace vieja, no cambia, se mantiene igual. Además es eficaz. ¿Por qué? ¿Por qué es eficaz? Porque así como fue de eficaz para nuestros hermanos del primer siglo, ahora han pasado 20, 21 siglos y sigue siendo eficaz para nosotros. Así como ayudó a nuestros hermanos en las persecuciones, así como ayudó a nuestros hermanos en las pandemias, así como ayudó a nuestros hermanos en las guerras, así también nos ayuda hoy día, siglo XXI, año 2020, estamos enfrentando una pandemia global, mundial, y la palabra de Dios sigue siendo eficaz. Y dice que todo pasará, pero su palabra no pasará. Por lo tanto, la palabra de Dios es viva y eficaz y debe transformar nuestra vida, porque a través del poder que ella tiene, es capaz de partir el alma, de traspasar nuestro corazón y de cambiarnos de una cultura secular a una cultura de reino. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, esta palabra tiene el poder de llegar a lo más profundo del ser humano, donde nadie más podría llegar, donde a lo mejor palabras, expresiones, canciones que pueden a lo mejor emocionarnos, pero nadie puede lograr una transformación, un cambio, y ese poder lo encontramos en la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios se revela en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, ella es capaz de transformar al hombre más perverso, al hombre más malo, en un hijo de Dios. Por lo tanto, hacemos bien en atender a la palabra. Hacemos bien en poder volcar toda nuestro estudio y nuestra dedicación a conocer más de Dios a través de la palabra, para no ser engañados, para que no estemos con estas dudas de que estaré en lo correcto o no estaré en lo correcto, para no estar en la duda de esto está bien o esto está mal. La palabra de Dios es la que tiene que guiarme a través de toda mi vida. Cada decisión que yo tome en la vida debe estar
afirmada en su palabra. No hay un aspecto en la vida del hombre que Dios lo haya descuidado o lo haya dejado. Todo lo que necesitamos para vivir, el Señor nos ha dejado escrito en su palabra. ¿Necesita usted un consejo en un momento triste? Está en la palabra. ¿Necesita usted encontrar fuentes de gozo, de alegría porque está contento? Está en la palabra. ¿Necesita usted fuerza porque está cansado? Está en la palabra. ¿Necesita usted esperanza porque está enfermo? Está en la palabra. Por lo tanto, no hay aspecto en nuestra vida que quede fuera de la Escritura. Y así como no hay aspecto que quede fuera para alentarnos, tampoco nosotros podemos decir, en esta parte de mi vida no necesito la palabra, sino que necesito que la palabra de Dios cambie por completo todos los aspectos de mi vida y los norme dentro de lo que Él pide de nosotros. Porque somos ahora ciudadanos de un nuevo reino. Somos ciudadanos e hijos de Dios. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que vayamos y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro desafío como iglesia. Mostrar a Cristo. Mostrar las virtudes del que nos llamó. No nuestras virtudes. No lo que nosotros podemos hacer. Lo que nosotros como iglesia podemos ofrecer. No. Sino que tenemos que mostrar a aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Que el Dios de paz le bendiga. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido compartir de esta palabra. Gracias te damos porque has revelado, Señor, tu palabra, tu voluntad a nosotros los humanos, Señor, y nos has dejado al alcance nuestro y al alcance de todo entendimiento tu palabra revelada para poder conocer el camino, para poder, Señor, así lo dice tu palabra, por torpe que fuéramos, no nos extraviaríamos, porque tú, Señor, nos has dejado tu bendita palabra. Bendice a cada uno, Señor amado, y que podamos valorar y amar tu palabra. Pone amor en nuestra vida por tu palabra, Señor. Te lo pedimos por los méritos de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén.